¿Qué tal? Bienvenidos a Panorama. Mire, vamos a charlar como hacemos todas las semanas en Canal de Noticias 24/7 sobre los temas que más nos preocupan. Y sin dudas la situación política, judicial, institucional, social, hoy está dominada por un eje que es el predominante de la agenda política y de la agenda periodística, que es la situación por la que atraviesa Cristina Fernández de Kirchner y la expectativa que esto ha creado en torno a la ratificación de la sentencia condenatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y un hecho que por estas horas nos tiene a todos expectantes respecto de cómo termina de resolverse esto, más aún considerando que este miércoles expira el plazo formal para la materialización de esa instrucción que es el cumplimiento de la condena. Está Mauro Becerra con nosotros, de la consultora Trench Comunicación. Con Mauro hemos charlado en varias oportunidades y queremos también tener esta lectura, esta visión de lo que se puede observar en este escenario político. Gracias por aceptar el convite, Mauro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Un gusto. Gracias por la invitación para charlar un rato. Sí, sí. ¿Qué advertís de este escenario tan tensionante por el que atraviesa la política y la sociedad argentina frente a esta decisión judicial? Mira, lo primero que vale la pena decir es que es una decisión judicial que no esperaba nadie, ¿no? Conociendo la Argentina, cuando uno recorre su historia política y demás, hay ciertas prácticas, como por ejemplo que no haya decisiones fuertes en cuanto a lo político por parte de la Corte Suprema en años electorales. Otra que conocemos es que no hay modificaciones en la herramienta electoral durante años electorales. Por eso muchas veces las propuestas de boleta única o de otro tipo de mecanismos siempre quedan para los años pares. Pero bueno, la verdad es que lo primero que hay que decir es que esto tomó por sorpresa a más de uno. Y eso incluye seguramente a muchos dirigentes del actual gobierno nacional que se encuentran ahora con esta situación en un contexto electoral sensible de cara a una líder política que moviliza una gran parte del electorado, que no deja de ser un problema, ¿no? Entonces, el primer panorama es que esto ocurrió de sorpresa, esto tomó, en cierto modo, cooptó, como bien describías vos recién, el escenario político completamente en un año donde el gobierno estaba de cara a una seguidilla, a un raíz de elecciones en donde podía salir muy fortalecido políticamente, cosa que necesita. Recordemos que es un gobierno que llegó con minoría en casi todas las expresiones legislativas donde le toca formar parte. Así que bueno, primero en principal esta cuestión, ¿no? La sorpresa, el golpe y la reacción de distintos sectores. Ujú. Tu formación es en comunicación, Mauro. Entonces, la pregunta tiene que ver con los argumentos que se están utilizando también, digamos, las palabras, las ideas con las cuales se intenta plantear este tema. Eh, ¿Qué impresión te da desde la mirada que se puede hacer acerca de el posicionamiento pro Cristina o no Cristina, digamos, o pro Corte, si vos crees, respecto de aspectos como, por ejemplo, no aparece la cuestión de la honestidad, no aparece la transparencia, no aparece el republicanismo, digamos, el respeto de la división de poderes? ¿Por qué? Y sí aparecen otras cosas, ¿no? La proscripción, la deslegitimación del Poder Judicial. ¿Cómo analizás esa cuestión que está más relacionada con lo argumental, con la palabra, con la comunicación desde los espacios políticos? Mira, lamentablemente es la moneda corriente de los últimos 10, 15 años, en donde la política a nivel mundial, digamos, la primera expresión que conocemos de esto es lo que fue el movimiento Cinco Estrellas en Italia con Beppe Grillo. Eh, Cada cual atiende su juego, ¿no? Como aquel viejo canto de la infancia. Estamos totalmente de acuerdo en lo que vos decís. No hay argumentación en torno a
si este proceso que encaró la dos veces presidenta y también ex vicepresidenta tiene algún tipo de argumentación legal. La construcción pasa exclusivamente por fidelizar a los grupos propios, en donde se habla con narrativas exculpantes absolutamente y que alimentan la ideología de base de todo ese sector, ¿no? Pero Esto tiene que ver, convengamos Mauro, que Mauro, es algo muy de núcleo, claro. muy a los propios, ¿no? Mauro, y esto tiene que ver ¿por qué? Porque la capacidad de persuasión es escasa frente a la toma de posiciones de los distintos actores sociales. Y, a ver, es cada vez más escasa la capacidad de persuadir. Aparece solamente en momentos determinados de procesos electorales. No hay una gran frase de un colega que dice que las elecciones las gana Corea del Centro votando alternativamente o para Corea del Sur en algunos momentos o para Corea del Norte para otros momentos. Ahí se puede entender que hay una especie de proceso de persuasión, pero después en el resto del tiempo en el escenario político solo hay polarización y cada vez más dura. Hablamos de escenarios hiperpolarizados. Y esto tiene que ver con lo que vos decías, con que cada cual va a alimentar argumentos que le son afines a su grupo duro y no va a salir de ahí. Va a construir poder en base a movilizar a ese sector. Y ahí es donde mueren las discusiones racionales. Ahí es donde mueren muchas veces esta posibilidad de trabajar en un disenso y transformarlo en un consenso. Y es un escenario que pasa en Argentina, en todo el mundo, y que es el principal desafío de las democracias modernas. Recién mencionaste dos palabras que representan ideas contrapuestas, ¿no? Hablaste de consenso, hablaste de disenso, pero también mencionabas estas posturas muy fuertemente radicalizadas de los actores sociales. Frente a eso, el disenso es palpable. Ahora, ¿el consenso es una utopía entonces? Quiero creer que no, Agustín. Tenemos que trabajar para que no sea así. Y ahí aparece de nuevo algo de lo que estamos haciendo nosotros en este momento, es el rol de los medios de comunicación, es la información validada periodísticamente, es volver a lograr que la sociedad tenga anclas para sus discusiones que no sean fácilmente desechables a la hora de valorarlas por ejemplo, un interés político o un interés por hacer dinero, ¿no? Esto de ser un ensobrado para el periodismo en general. Todas estas cuestiones son las que deterioran el discurso público. Acá lo importante es que cualquier sociedad sana tiene que tener un discurso público validable y que funcione de ancla a la discusión. Y bueno, está difícil, está cada vez más difícil, pero insisto, no solo acá, digo, solamente mirando para Estados Unidos, tenés a Donald Trump, tenés a Orban en Hungría, tenés bueno, la experiencia de Bolsonaro en Brasil, Boric en Chile, Castillo en Perú, en vista de la potencia de las redes sociales como formadores de opinión o en realidad como movilizadores de la emoción, lo que ha elegido la política en el último tiempo es económicamente mucho más barato movilizar, sobre todo a través del odio, es, si se quiere, la emoción más económica para movilizar políticamente a las personas o socialmente a las personas. Y bueno, y esto es lo que se ha construido, ¿no? Y ya me estoy yendo medio lejos del episodio de Cristina Fernández, pero es lo que enfrenta la política en los últimos 10 15 años. Hay un libro muy cortito, muy interesante, que se llama Los ingenieros del caos, de Giuliano D'Empoli, que está bastante de moda como este politólogo italiano, que detalla muy bien ese proceso, cómo a través del algoritmo, el odio y algo de astucia política, espacios que eran prácticamente sin representación hace 25 o 30 años, hoy están logrando muchísima visibilización y en algunos casos llegan a ser gobierno. Pero como para anclar de nuevo lo que estábamos hablando, eso es lo que pasa en la discusión que vos estabas planteando, ¿no? Digamos, ¿qué pasa con la construcción de un caso que tiene 17 años, si mal no recuerdo, de proceso judicial en donde participaron
todas las instancias judiciales que tiene el país, en donde nadie argumenta, nadie tiene argumentos de inocencia, ¿no? Desde el sector acusado, desde el sector de la expresidenta, nadie tiene argumentos de inocencia, solamente es argumentos de uso político judicial para perjudicar. Bueno, todo eso es lo que nos muestra este fondo en donde lamentablemente se moviliza a las sociedades a través de generarles emociones. Ujú. Esos lazos, a tu criterio, ¿cómo se han establecido, digo, esos lazos o de odio o de pertenencia, digamos, a un sector? Aquellos que quieren ver a Cristina presa tras la reja y aquellos que quieren ver a Cristina libre. Eh, ¿Qué determina la fortaleza de ese tipo de vínculos? Bueno, la fortaleza es ni más ni menos el proceso emocional que une a una persona con su elección, ¿no? Con su elección política. No perdamos de vista que ya está estudiado hace bastante tiempo, si no recuerdo mal, desde el año 2004, que el voto, si bien se disfraza de proceso racional, es un proceso emocional. Entonces, a partir de ahí, que tiene que ver con, bueno, según algunos autores, el tipo de educación que uno recibe, sobre todo de la parte paterna y demás, eh, sin perder de vista que el voto no deja de ser un embudo causal, como dice Mario Riorda puntualmente, ¿no? Digamos, hay varias situaciones. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar el voto económico, pero esta es una de las cosas que ayuda a decantar el voto. Hay un montón más. Otra es el proceso emocional de cada ciudadano y cómo interpreta esa información a la hora de decidir, ¿no? Y cómo prioriza a la hora de decidir. Hay gente que va a priorizar la disciplina, la norma, por el tipo de educación que tiene, y otra que va a priorizar la contención, la empatía. Bueno, en ese proceso se ven dos perfiles de liderazgo bastante distintos. En qué Eh, medida, perdón, sí. Mauro, en qué medida el bolsillo, es decir, la economía, es la que condiciona también? Digo, teniendo en cuenta que los gobiernos han sido calificados de exitosos o han derivado en el recambio precisamente por cuestiones económicas. Sí, a ver, lo que mencionaba recién, ¿es un proceso importante? Sí, también es cierto que no es el único proceso y que hay varios ejemplos en donde Argentina tenía una situación económica que podía definirse como estable y se han dado derrotas electorales, ¿no? A priori pienso en un 2015 de Cristina Fernández de Kirchner, en donde si bien en ese momento no había una afectación económica, algunos pudieron sentir que ese modelo, o la mayoría sintió que ese modelo se estaba por agotar y terminó decidiendo una salida. Fundamentalmente lo que decide, uno de los principales eh, efectores, por decirlo de algún modo, del resultado de una elección es las sensaciones de continuidad o de cambio en el electorado. Es una de las primeras cosas que medimos cuando trabajamos en una estrategia electoral. Entonces, cuando una elección es de cambio, bueno, ya eso se sabe desde antes y es como una especie de ola a favor del recambio que muchas veces tiene que ver con la economía y otras veces, a pesar de la economía, se impone igual. Igual estamos en un país como el nuestro, en donde lamentablemente la economía es noticia todos los días desde hace no menos de 60 años, con lo cual también puede generar más firmemente esa idea de que los procesos electorales están muy afectados por la economía. Insisto, para hacer una síntesis, es muy importante la actualidad económica en un proceso electoral. Eso hoy lo estaría beneficiando al actual oficialismo, a la Libertad Avanza, pero no es el único factor. ¿Qué va a pasar con el peronismo, Mauro? ¿Cuál es tu percepción respecto de esa capacidad de metamorfosis que ha caracterizado históricamente al peronismo tras la condena a Cristina? Bueno, sin duda para el peronismo esto es una oportunidad, un espacio que no encontraba cómo amalgamar la realidad que estaba teniendo, que estaba hundido en una interna cada vez más profunda, en donde estaba disipando sus fuerzas, en donde el militante por ahí más movilizado veía desde afuera las cúpulas peleándose muy ásperamente
por pequeños indicios de poder. Bueno, cuando hay un ataque externo, podemos entender a nivel frentes políticos, cuando hay un ataque externo como este, el efecto es bastante claro. Va a haber un efecto de unidad, de aplanamiento de las diferencias y de movilización de las bases que por ahí hasta este momento estaban esperando o hasta te diría viendo con desinterés lo que hacían sus dirigentes. Entonces, a priori hay una oportunidad para el peronismo. La gran pregunta es cómo van a saber saltar estas diferencias que vienen desde fondo y qué va a pasar con, con el armado de cara a las elecciones siguientes. O sea, esta situación va a ser leída por la Cámpora como carta blanca en vista de que están entregando a su principal líder a una persecución política para que tengan que armarse todas las listas con dirigentes de la Cámpora. Se va a dar ese pedido y si se da, ¿cuál va a ser la respuesta de los otros sectores? Sobre todo del sector del gobernador Kichilov, que viene armando muy fuerte, anclado en la territorialidad de los intendentes. Bueno, ahí hay una pregunta, pero a priori, en este momento, en estos cortos días, hay una enorme oportunidad a un peronismo que estaba absolutamente desarticulado y cuya gente se sentía avasallada y derrotada de volver a movilizar y volver a lanzar, si se quiere, una embestida política de cara a las elecciones. Se inicia un proceso de búsqueda de nuevos líderes o de nuevo líder o nueva líder. Digo esto porque históricamente la Argentina se ha caracterizado Perdón. sí, por esos liderazgos personalistas. Y esto no es de ahora, esto es desde que Argentina es Argentina. Mm. Eh, eh, y en esa búsqueda, ¿ya hay alguien anotado en la carrera? ¿Kicillof es una de las personas anotadas en esa carrera de búsqueda? Totalmente, totalmente. Más allá de los personalismos, digo, estamos en un momento en donde, por lo menos hasta hace unos días, los personalismos más destacados de los últimos 20 años de la política argentina venían muy golpeados. Tanto el expresidente Mauricio Macri como Cristina Fernández de Kirchner venían en una realidad en donde su poder como líder y teniendo en cuenta el personalismo venían muy desgastados, cada vez más. Ahora, ¿qué va a pasar con Cristina en este escenario? ¿Qué va a pasar mañana en la marcha? ¿Cómo va a salir? ¿Si va a salir fortalecida? ¿No? ¿Cuánta gente va a ver? Todo eso es escenario, ¿no? De futuras lecturas. Y de cara al futuro, y claramente estamos viendo la libertad avanza como espacio, sobre todo apuntalada en Javier Milei. Hay muy poco liderazgo abajo de Javier Milei en la libertad avanza, muy poco liderazgo genuino con voto propio o con habilidad política propia. Es uno de los principales problemas que tiene hoy el oficialismo. Y de enfrente tenés claramente al gobernador Axel Kicillof, ya que solamente por el espacio que le toca habitar, ¿no? Políticamente, que es la provincia de Buenos Aires, su caudal, su potencia, todo lo que representa contra la Argentina en general, estamos hablando de un 38% de todo lo que es tanto en población como en actividad económica con respecto al país, bueno, está en una muy buena posición. Aparte viene construyendo esto desde hace ya 6 años y los últimos dos mucho más intensamente. Entonces, esos dos campos son donde se estaría jugando a priori a futuro, pero en este país muchas veces 3 meses es una eternidad, así que en todo este proceso que además va a catalizar la situación política, la va a poner arriba de la mesa, la va a acelerar, bueno, hay que ver cómo termina aprovechando Cristina Fernández de Kirchner esta oportunidad. Mauro, esta oportunidad para el peronismo de oxigenarse o de recambio o de ratificación, todavía, a ver, veremos cómo evoluciona, digamos, esto, todavía está en curso, digamos, este proceso, esta situación, este hecho. Pero ¿en qué brete pone al oficialismo? Uno, sin hacer análisis contrafáctico, ¿no? Decir, bueno, pero si no hubiese existido hubiese sido un mejor escenario, hoy el escenario es este. Bueno, ¿de qué manera complica o no a la libertad A avanza? priori, a priori, Agustín, lo que genera es una pérdida de lo que se suele llamar el control de la agenda, ¿no? De la agenda de la discusión pública.
El oficialismo estaba muy acostumbrado a jugar ese juego, es una de las cosas que mejor hace el hecho de disparar situaciones, de instalar temas, ¿no? Digamos, eh, por ejemplo, en algún momento, cuando había alguna discusión referente al decreto 70, si mal no recuerdo, de golpe apareció una discusión sobre, sobre volver a tratar el aborto, ¿no? Que en realidad es un tema que no les es propio, que ya pasó, que no estaba en la agenda en ese momento, pero metiendo esa discusión, sacan del eje de la discusión en su momento el decreto 70. Bueno, son, constantemente el oficialismo tiene esa práctica y lo primero que ocurre con esta situación es que está perdiendo el control de esa agenda, pero con un agravante más. Pierde el control de la agenda sobre un tema que es muy potente y sobre el que el oficialismo como ejecutivo no tiene ningún tipo de poder, porque es un tema judicial. Entonces, eso lo deja como una especie de espectador incómodo, ¿no? De qué va a pasar, va a haber una manifestación política fuerte, estamos a 2, 3 meses de procesos electorales de mucho interés y no podemos intervenir, o sea, salvo a través de llamadas telefónicas o contactos informales, no responde a una decisión del gobierno nacional. Claro. Así que en este momento de base es una situación muy incómoda. Mauro, como siempre, ha sido un gusto poder charlar contigo. Te agradezco la gentileza de darnos estos minutos de tu tiempo, Gracias ¿eh? por el llamado y a disposición siempre. Bueno, Mauro Becerra es licenciado en comunicación, es directivo de Trench Comunicación, una consultora que sigue atentamente los procesos políticos que se dan en la República Argentina. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos tenemos dos temas sobre los cuales vamos a estar charlando aquí en Panorama en esta jornada de martes. Vamos a hablar sobre las universidades y cómo este escenario político o institucional las afecta o no tanto. Y vamos a hablar también de un tema que siempre ha resultado enigmático, que es la masonería y en particular la masonería femenina.